¿qué tal? Yo soy el profesor Juan y esta es nuestra clase de español. Bienvenidos y bienvenidas. Hoy vamos a hablar de un tema también literario. Hablemos de la descripción como un recurso del texto narrativo. Empezamos. Miremos nuestros objetivos. En primer lugar, y único, definimos qué es la descripción, cuáles son sus características, tipos e importancias para el texto narrativo. Además, como contenido conceptual tenemos la descripción en la narración tal como te lo había anunciado. Empecemos. La descripción en la narración. ¿Cómo se hace una descripción? En primer lugar, debo aclararte que la descripción de la que estamos hablando ahora no se trata de la descripción cotidiana. Siempre que tenemos un texto narrativo, es decir, un texto que te cuenta una historia, tendremos sucesos o pasajes en los que el autor se encarga de describir. Describir, por ejemplo, el aspecto físico de los personajes o las cualidades morales o intelectuales de los personajes. A veces es necesario describir un salón, una casa, un pueblo, un bosque, el paisaje donde los personajes se encuentran o donde se desarrolla esta historia. Entonces podemos concluir que la descripción es parte de la narración y es una parte muy importante. La narración da acciones, la narración cuenta con verbos, en tanto que la descripción más bien contiene muchos adjetivos y enriquece el relato que estamos leyendo. Pero ¿cómo se elabora entonces una descripción? Vamos a realizarlo analizando estas palabras. En primer lugar, dibujando. ¿Qué entendemos por dibujar? Es explicar en forma detallada los objetos, personas, animales y situaciones. Fíjate bien que no estamos utilizando la palabra dibujar en el sentido plástico. No se trata del arte gráfico del dibujo. Se trata más bien de, entre comillas, dibujar con palabras. De tal manera que nosotros podamos expresar, utilizando el lenguaje escrito o el lenguaje oral, los detalles de ese personaje, de ese objeto o de ese paisaje o incluso de ese tiempo del cual estamos narrando. Además, debemos observar. Todo artista debe ser pleno observador. Significa que hay que mirar con detalle lo que se describirá, haciendo uso de los 5 sentidos, de tu vista, del olfato, del tacto, del gusto y del oído. Es decir, todos estos aspectos, en la medida de lo posible, deben estar enfocados sobre la situación que se describe. Los grandes autores tienen esas habilidades, por cierto, es una habilidad que deben desarrollar, como te dije, no solo los artistas literarios, sino los artistas plásticos, los artistas del arte escénico, etc. Tercer aspecto que debemos tomar en cuenta para hacer descripciones literarias, ordenar. En este caso se trata de colocar los elementos observados en un orden determinado, es decir, se puede describir, por ejemplo, primero lo físico y luego lo interno. O un paisaje se puede escribir primero un plano general y luego ir acercándonos a los detalles que nos interesan. Eso es especificar orden, puntualizar, por ejemplo, sobre el aspecto que más te interesa destacar sobre una persona, sobre un personaje o sobre un lugar, repito. Y continuamos con el cuarto aspecto, especificar, es decir, debemos destacar los rasgos que identifican al objeto o al ser al que estamos describiendo y que lo distingue de los demás seres de la misma especie. Es decir, cada uno tiene rasgos que lo distinguen y a veces son rasgos esenciales por los cuales se caracteriza. Puede ser, por ejemplo, por su mirada penetrante o por su inmensa nariz o por unos labios carnosos o por una musculatura fuerte o lo contrario, más bien débil. O por el cabello, o incluso puede ser por la actitud, puede ser una persona violenta, como puede ser una persona pasiva, puede ser una persona intensa, o puede ser un personaje frío, calculador, etc. Entonces, eso es a lo que nos referimos con la palabra especificación. Determinar qué es lo que hace diferente a este personaje, a esta situación, a este ser, a esta cosa, a este paisaje, de los demás seres de su misma especie. Todos estos 4 elementos se relacionan uno con otro formando un círculo, es decir, que nunca se acaba. No es que se empieza por el dibujo y luego por el orden. El narrador va contando su historia y la misma historia le va generando la forma en que
va a ir describiendo la situación, el personaje o el objeto en referencia. Pero para no quedarnos en el plano puramente abstracto, te hemos traído acá unos ejemplos para que puedas entender mejor de lo que estamos hablando. A la vez, vamos a clasificar las descripciones según sea el aspecto que detalla o que describe. Veamos. La descripción y su clasificación. Empezaremos con el retrato. Un retrato en el sentido literario no debemos confundirlo con un retrato en el sentido fotográfico, por ejemplo. Aunque algo de base tiene. Un retrato se trata de la descripción externa e interna de un personaje, es decir, de los aspectos físicos y a la vez de sus cualidades morales, intelectuales o emocionales que tenga este personaje. Para ejemplificarte hemos tenido un ejemplo de el señor Pedro Antonio Alarcón, un escritor español, en una novela que se llama El sombrero de tres picos. Vamos a leer. El tío Lucas era más feo que Picio. Lo había sido toda su vida y tenía ya cerca de 40 años. Era de pequeña estatura, un poco cargado de espaldas, muy moreno. Su boca era regular y su dentadura inmejorable. Dijérase que sólo la corteza de aquel hombre era tosca y fea, que tan pronto se empezaba a penetrar dentro de él, aparecían sus perfecciones que empezaban en los dientes. Luego venía la voz, vibrante, elástica y atractiva. Llegaba después lo que aquella voz decía. Todo era oportuno, discreto, ingenioso, persuasivo. Y por último, en el alma del tío Lucas había valor, lealtad, honradez y deseo de saber. Fíjate cómo el autor describe tanto los aspectos físicos como el aspecto interno del tío Lucas. Es decir, en la primera parte del texto, hasta aquí en donde dice que solo su corteza era tosca y fea, todos esos elementos son estrictamente externos, pero a partir de ahí empieza a describirlo en sus aspectos internos. Si es un hombre con cualidades intelectuales, porque tiene grandes ansias de saber, además cualidades morales y con una gran formación humana y muy inteligente, porque todo lo que decía era oportuno, discreto, ingenioso y persuasivo. Incluso el autor habla hasta del timbre de su voz, que era, dice, elástica, vibrante y atractiva. Pues bien, ese es un retrato, combinar los aspectos externos con los internos. Pero ¿qué pasa si lo que se describe solo es el aspecto físico de un personaje? Pues bien, eso también es posible y en ese caso se le llama a la descripción prosopografía. Veamos el ejemplo del autor uruguayo José Enrique Rodó en La Pampa del Granito. Lee conmigo, por favor. Sobre la pampa estaba un hombre gigantesco, enjuto, lívido, sin barbas, de pie erguido como un árbol, y eran fríos los ojos de este hombre, su nariz tajante y dura, y los músculos recios como el mismo suelo de granito. Sus labios no abultaban más que el filo de una espada. Fíjate que la descripción de este personaje no solo se trata de decirlo en términos comunes, sino que el autor busca maneras metafóricas, literarias, de expresarse este personaje. Además, seleccionando un lenguaje un poco más culto. Para el caso, las palabras enjuto y la palabra lívido se refiere a que el personaje es delgado, flaco, escaso de carnes y además es de color violáceo, morado, ¿no? Es un personaje extraño, es un personaje duro. De paso, dice que sus ojos son fríos y sus músculos son recios como el mismo suelo de granito, o sea, son músculos duros como el granito, como esa estructura sólida que a veces, que tú habrás notado, se componen algunos edificios, que es fuerte, es fría además. Y sus labios, para decir que sus labios son finos, dice que son abultados más, no eran más abultados que el filo de una espada, ¿no? Si hacemos una referencia a esta imagen gráfica que tenemos de este personaje, podemos ver que sus labios son finos, no son gruesos como el filo de una espada. También existe la
Descripción de cualidades morales, es decir, solo la parte interna, no hablaron de lo físico. Veamos el caso de los viajes de Miguel Vicente Patacaliente, relatos de un personaje infantil del escritor venezolano Orlando Araujo. Miguel Vicente, que así se llamaba, Miguel Patacaliente, Miguel Vicente caminaba con su caja a cuestas ofreciéndose para limpiar zapatos a todo aquel que se cruzara en su camino. Cuando no lustraba botas, se entretenía silbando y tocando la caja como si fuera un tambor. Cuando conversaba con sus clientes, Miguel se emocionaba, se ponía pálido de pura emoción. Tum, tum, el corazón le latía hasta casi salírsele de la franela. Fíjate, no nos dice cómo es Miguel, no nos dice el color de su pelo, no nos dice su tamaño, no nos dice su edad, solo nos habla de sus cualidades, que es una persona alegre, que es una persona conversadora, que es una persona emotiva y que anda feliz a pesar de que su vida es difícil, puesto que es un niño trabajador, se dedica a bolear o a lustrar, a hacer lustre, o como dicen popularmente, chaine, a los zapatos de las personas, obviamente, con las que tiene la oportunidad de conversar. Este es un ejemplo de una etopeya, es decir, una descripción de las interioridades de un personaje. Finalmente tenemos la topografía, un término que se utiliza mucho en las ciencias sociales como la geografía, pero en este caso vamos a referirnos a la topografía con las palabras. Es la descripción de un paisaje, pero la descripción del paisaje no solamente es porque sí. Generalmente esta descripción refleja los estados emocionales que quiere transmitir el autor. Veamos este ejemplo. La carretera está muerta, nada ni nadie la resucitará. Larga, infinitamente larga. A los lados hay arbustos espinosos. Muchas veces la vista se enferma de tanta amplitud. Pero las planicies están peladas, pajonales a distancia. Tal vez aves rapaces coronen en cactos y los cactos están allá, más lejos, embutidos en el acero blanco. Este es un texto de don Juan Bosch, autor dominicano, en su cuento La Mujer. Como notarás, refleja por medio de la descripción de esta carretera un estado de ánimo triste, melancólico, desolador. Este recurso es muy útil, fue muy utilizado sobre todo por los románticos en las novelas o en los cuentos románticos, que cuando el personaje central está enamorado, todo es verde, el cielo es azul, los pájaros cantan y los campos reverdecen y florecen, en tanto que cuando es terrible, cuando se encuentra solo, cuando pierde su amor, entonces el cielo se pone gris, caen muchas tormentas, suenan los truenos y los relámpagos, pues se deslumbran al personaje. Entonces la naturaleza se convierte en un personaje. Estos son casos de topografía. Terminamos entonces con la parte teórica y ahora vamos a la tarea. Te vamos a poner algo muy interesante que estamos seguros que te va a gustar. Practica la descripción. Elige por sorteo o por afinidad a uno de tus compañeros y compañeras o compañeras y redacta un retrato. Es decir, una descripción de sus cualidades físicas y también de sus cualidades intelectuales, emocionales o morales. Practica, desde luego, el respeto y destaca los aspectos positivos. Una vez que lo tenga, preséntalo a tus compañeros y a tu maestra. Te recomiendo algo, no digas de quién se trata hasta el final, a ver si tus compañeros logran acertar a quién te estás refiriendo. Si tus compañeros aciertan, es que tu trabajo está bien hecho. Nuestro tema entonces y nuestros objetivos de hoy fueron los siguientes. Definimos qué es la descripción, cuáles son sus características, tipos e importancias para el texto narrativo. La descripción en la narración fue el tema que hablamos. Espero que te haya gustado, realiza tu tarea, disfrútala y nos vemos a la próxima.